Buenos días, casi, casi tardes ya, ¿verdad? Casi mediodía. Un preámbulo muy hermoso haber escuchado este concierto de Dionisio Cavalli y Cruzeta, porque precisamente ese tema tan central de ese concierto tiene mucha relación con este mensaje que yo les he traído esta mañana. Quiero hablarles sobre la Agenda 2030 y qué relación tiene esto con la política educativa mundial y esperemos que también la política educativa nacional. La Agenda 2030 es un propósito fundamental en este momento, un propósito mundial. Ustedes posiblemente estaban muy chiquitillos y no se acuerda la mayoría de ustedes, pero en el año 1990 sucedió algo muy importante para la educación. ¿Quién se acuerda qué fue lo que pasó? ¿Ah? Pero en el mundo, ¿qué pasó en el año 1990 en la educación? ¿Se acuerdan? La conferencia de la UNESCO cuando se declaró la educación para todos, ¿recuerdan? Que fue un hito mundial y en el que todos los que trabajamos en educación tuvimos que movernos alrededor de lo que pasaba con respecto a esta declaración de educación para todos hecha por la UNESCO. Porque veníamos saliendo de aquella crisis terrible de los años 80 en la que las secuelas en términos de pobreza, de analfabetismo, de personas que se quedaron históricamente fuera de la educación, nos dejaron en un estado muy lamentable al mundo entero y la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO tuvo que tomar medidas muy importantes para que los países, sobre todo los países pobres como el nuestro, tomaran acciones importantes para tratar de que la mayoría de las personas que se habían quedado fuera de la educación pudieran incorporarse al derecho a ser educados y al derecho que esto implica posteriormente para involucrarse en la vida económica y social de los países y por supuesto del mundo entero. Y resulta que en el año 2000, ustedes recuerdan también que vino el movimiento de la declaración para todos, de la revisión de qué habíamos hecho en esa década, de si ya habíamos logrado las metas de la educación para todos, y resulta que nos dimos cuenta que no, que aún faltaba mucho. Entonces en la declaración de Dakar se decidió que se empujara las metas que teníamos que lograr para revisar si esto había sido posible hasta el año 2015. Y entonces en el año 2014 vino otra reunión de la UNESCO para revisar si para el 2015 realmente íbamos a lograr esas metas que nos habíamos propuesto, y resulta que estos fueron los resultados. A ver, veamos los resultados que dice ahí. Vean, esto es fundamental porque esta es el antecedente que les estoy contando. Está relacionado con lo que va a venir, lo que se está viviendo en el mundo en este momento en cuanto a las demandas de la educación, o sea, es lo que les va a llegar a ustedes en los próximos años para que lo incluyan en la agenda de la gestión de la educación en este país y lo que vamos a tener que hacer y cumplir todos por el bien del país y de la sociedad en la que vivimos. En aquel momento había 57 millones de niños sin escolaridad en el mundo. Estamos hablando del 2014.
donde más de la mitad viven en el África subsahariana. 103 millones de jóvenes no tienen ni un nivel mínimo de alfabetización, donde más del 60% son mujeres. Como dice el poeta que nos recordó Dionisio, soy hombre, animal con palabras y pido por lo tanto que me dejen usarlas, y yo digo, yo soy mujer, pero al fin y al cabo también y por lo tanto mujer con palabras, y pido por lo tanto que me dejen usarlas. 774 millones de adultos analfabetas, de los cuales 2/3 partes son mujeres. 250 millones de niños y jóvenes no cuentan con las competencias básicas en lectura y escritura, y oigan esto, qué interesante, a pesar de estar escolarizados. Entonces, pareciera que aún la posibilidad de acceder a una escuela no está siendo suficiente para alcanzar las competencias básicas en lectura, en escritura y en aritmética que les permita sobrevivir en el mundo actual. Adelante. Entonces, en ese momento, en esa reunión de Mascate, se propuso desarrollar este objetivo que dice: lograr para todos por igual una educación de calidad e inclusiva y un aprendizaje durante toda la vida para el 2030. Pero resulta que al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, también había un cuestionamiento importante en las Naciones Unidas por muchas otras razones, y sobre todo por la sostenibilidad del planeta y por la situación en general de conflicto, de pobreza y de contaminación mundial. Entonces decidieron todos juntos asumir este objetivo, pero también declarar otros 16 objetivos mundiales que debe ser la agenda a seguir por todos los países en los próximos años hasta el 2030. Por eso se llama la Agenda 2030, que se compone de 17 objetivos que todos tenemos que cumplir, y sobre todo nosotros como educadores y nosotros como gestores y gestionadores de la educación, porque tenemos una responsabilidad muy grande, que es ver cómo echamos a andar en nuestra región o en nuestro circuito escolar o en nuestra institución educativa esta Agenda 2030. Adelante. En Incheon se llama la Declaración de Incheon y el marco de acción, que fue precisamente esa reunión que se llevó a cabo con representantes de todo el mundo para acordar estos 17 objetivos del milenio, donde el objetivo 4, el objetivo ODS 4, es el objetivo relacionado con la educación más estrechamente, porque si vemos los otros 16, todos tienen que ver con la educación, y si la educación no existiera no los podríamos ejecutar, pero el que tiene que ver más centralmente con la educación es el conocido ODS 4, que dice garantizar una educación inclusiva, para que nos quede ese concepto por ahí pendiente mientras tanto, equitativa, de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente a todos. Eso es lo que dice el ODS 4. Entonces, desde ya, para que vayan generando ideas de cómo van a hacer ustedes para que eso sea posible en sus sectores educativos. Bien, la Agenda 2030, como les cuento, tiene 17 objetivos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, si nos corre y todo sale exitosamente, es ver un corto, un audiovisual pequeñito que nos explica precisamente cuáles son esos 17 objetivos muy rápidamente.
Ya casi. Ella reconoce la salida de audio HDMI. Bien, mientras se logra ver, yo quisiera que recordáramos que los conceptos principales que tiene el objetivo del ODS 4. Ya, bueno, vamos a verlo primero y ahorita seguimos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, promover la agricultura. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación DirecTV. Bien,
estos son los 17 objetivos del milenio. Y lo importante aquí es que son nuestra hoja de ruta. O sea, cuando se nos pregunte en los próximos años, la política educativa tiene que estar planteada o dirigida desde los 17 objetivos del milenio como la hoja de ruta a seguir en nuestras instituciones, regiones o circuitos escolares, depende del nivel de gestión en el que cada uno trabaje. Después de esa declaración de Incheon, donde se propusieron esos 17 objetivos del milenio, se hizo una reunión en enero de este año, en el 2017, en Buenos Aires, Argentina, donde estuvo presente nuestra ministra de Educación y los ministros de Educación de toda América Latina, porque ahí lo que se hizo fue asumir por parte de América Latina, incluida Costa Rica, la aceptación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y definir que esta va a ser la agenda y nuestra hoja de ruta en los próximos años. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces estamos yendo en dirección contraria a lo que el mundo quiere, a lo que el planeta requiere y a nuestras aspiraciones de desarrollo. Si no nos involucramos en los procesos que se plantean a partir de los 17 objetivos, iríamos de manera involutiva en contra de las posibilidades de desarrollo personal y desarrollo social de los costarricenses. Y por lo tanto, como nuestra responsabilidad como educadores y como administradores de la educación es precisamente tirar hacia adelante el desarrollo humano de las personas con las que trabajamos, pues esta es o debe ser nuestra hoja de ruta. En otros países de América Latina, este video que yo les acabo de pasar es uno de los materiales que se están utilizando con los maestros, con los niños, con los jóvenes para promover los 17 objetivos del milenio. Y curiosamente, en Costa Rica no tenemos material, o sea, no se ha hecho prácticamente nada por dar a conocer la Agenda 2030. Y de ahí nuestro propósito por traérselas hoy, de que ustedes la conozcan y que ojalá puedan empezar a promoverlo entre sus sectores o sus estudiantes. Adelante. Bien, ahora aquí hay algo muy importante y es cómo podemos hacer para permear nuestra política educativa con los 17 objetivos del milenio y hacer de esto una política pública. ¿Por qué? ¿Qué es una política pública? ¿Y qué es una política educativa? Y esta parte yo quisiera que nos quede muy claro, porque durante ya varios años en Costa Rica no hemos sentido la fuerza de una política educativa claramente establecida como una corriente impulsora, como una catapulta que nos lleve con claridad a definir cuál es el camino a seguir, cuál es la ruta que todos juntos tenemos que asumir y para sacar adelante primero a los estudiantes con éxito y a Costa Rica en la responsabilidad que debemos asumir con respecto a esto. Porque en los últimos 20 años se han asumido una serie de tareas y de acciones con la mejor intención, pero que se han ido sobreponiendo unas a otras y han sido miles de normativas, de reglamentos, de medidas, de disposiciones, de cosas, y en este momento nos encontramos en un caos que muchos no sabemos por dónde seguir, qué será lo que viene, estamos a la expectativa de cuál será la próxima normativa, qué será lo próximo que irán a decir las autoridades que hay que hacer y demás, porque como que nadie sabe exactamente por dónde vamos, hacia dónde vamos, ni qué es lo que tenemos que hacer, con qué tenemos que cumplir en una sola línea, todos unánimemente y con claridad. Se han tomado una serie de acciones en la última gestión que quizá algunos puede que no estemos muy de acuerdo como quieran, pero han intentado impulsar una reforma curricular y algunas otras acciones
en distintos aspectos, pero lo que necesitamos es una sola línea que nos diga a qué se debe esto, por qué es que tenemos que cumplir con esto, qué ideología clara de desarrollo humano hay detrás de esta propuesta y entonces qué acciones concretas debemos hacer cada uno desde nuestra posición para lograr que esto se cumpla a cabalidad. Y eso es lo que viene a ser una política. Una política es el conjunto de los lineamientos claramente establecidos que obedecen a una ideología de Estado, pero que es lo que media entre los estados y el sector público, el sector civil, y el que nos dice o nos orienta sobre qué debemos hacer, pero de manera consultada también con ese sector civil, con ese sector público, para que todos estemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y lo hagamos de buena manera y todos juntos de la mano lleguemos a cumplir con el propósito que tenemos que sacar adelante la tarea. De lo contrario, sucede algo parecido a lo que nos sucede en este momento, y es que surgen una serie de programas, planes, reglamentos, agendas, que nos convertimos como en ese hombrecito pequeño que está ahí en esa fotografía, intentando jalar a ese hombre grande que está ahí y no lo podemos hacer. Pero con una política claramente establecida, entonces los papeles se invertirían y podríamos lograrlo. O sea, que necesitamos ir todos en demanda de una política pública en educación que realmente responda a estos requerimientos mundiales para el desarrollo humano. Adelante. Si nosotros no tenemos una política claramente establecida, suceden muchas cosas que nos tiran más bien hacia atrás. Tenemos acciones que no perduran, entramos en un activismo agotador y sin rumbo que no llega a resolver problemas realmente con un impacto como el que se esperaría. Hay un desperdicio importante de recursos, entramos en un cansancio, en una desidia donde empezamos a hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero no porque nos motive a llegar a un fin que realmente vaya a resolver problemas importantes, y dejamos de contar con herramientas efectivas para resolver los problemas del día a día. Yo trabajé casi 30 años para el Ministerio de Educación Pública como asesora nacional en el campo de la educación especial, y anduve pues por todo el país y conozco muy de cerca el papel que ustedes cumplen, los problemas que tienen que resolver día a día. Entonces créanme que no les estoy hablando desde la estratosfera o desde alguien que está fuera del contexto en el que ustedes se desenvuelven. Yo sé que el trabajo es muy fuerte, que ustedes tienen que enfrentarse día a día con cosas muy relevantes, pero también sé que ustedes juegan un papel fundamental en eso. Los administradores, las personas que gestionan la educación en este país, o la sacan adelante o la entierran. Tienen esas dos posibilidades, porque ustedes tienen un poder muy importante y ustedes lo saben. Ustedes que en las instituciones educativas el liderazgo que ustedes ejercen es fundamental. Y ustedes es fundamental por lo que hacen y por lo que dejan hacer a las otras personas que tienen talento, que tienen competencias y que tienen un liderazgo también entre los educadores, y por lo tanto esto depende mucho de lo que ustedes hagan, pero también de lo que ustedes dejen hacer a quienes pueden hacer las cosas. Y entonces aquí yo quiero entrar diciéndoles que el primer concepto fundamental por el que todos tenemos que trabajar y que está relacionado con ese objetivo de desarrollo sostenible de la educación es el concepto que dice
que tenemos que trabajar por una educación inclusiva. ¿Y qué es una educación inclusiva? Vamos a ver qué es una educación inclusiva. Aquí hay algo muy importante, porque durante varios años hemos creído que la educación inclusiva se circunscribe solamente a las personas con necesidades educativas especiales que deben ser incluidas en el sistema educativo. Pero esto surge en realidad de algo mucho más grande que el propósito de que las personas con discapacidad estén incluidas en el sistema regular de educación. Cuando hablamos de inclusión, es estar incluido ¿en qué? ¿Incluido en qué? Incluido es estar dentro de qué es que hay que estar incluido. ¿Qué es esa inclusión? ¿Dentro de qué tenemos que estar incluidos? Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos pidiendo de ser incluidos es en las oportunidades de desarrollo humano. Inclusión es estar incluido dentro del mundo de las oportunidades del desarrollo humano. Y por lo tanto, la exclusión, ¿qué es? ¿Qué es estar excluido? Afuera de las oportunidades de desarrollo humano. Y cuando nosotros le negamos por alguna circunstancia a un estudiante a estar en la escuela o a estar en el colegio, ¿qué es lo que le estamos negando? Las oportunidades de desarrollo humano, o sea, las posibilidades de ser una persona que esté en el contexto de las oportunidades de desarrollo humano. Y lo más importante es que cuando nosotros le negamos a alguien esa oportunidad, no se la negamos solo a esa persona, se la negamos también a los hijos de esa persona, a la familia de esa persona y a los nietos de esa persona. O sea que cuando nosotros le decimos a un estudiante, usted no puede estar aquí, se lo decimos a él y se lo decimos en una condición generacional, porque esa persona no va a poder desarrollar recursos de vida y condiciones de vida con calidad que le permitan después formar una familia también con oportunidades para seguir adelante. Y así, para todos esos o por todos esos a los que les hemos dicho que no, es que hemos con todos esos construido la pobreza de este país. La pobreza de este país que, como ustedes saben, alcanza en este momento al 23% de los ciudadanos que viven en Costa Rica. A los que les hemos dicho que no, por alguna razón, con los que los hemos dicho que no, hemos construido la pobreza de este país. Entonces, pensemos muy bien cuando estamos hablando de la gestión de la educación y cuando estamos hablando de nuestras escuelas o nuestros colegios, cuando le vamos a decir a un estudiante que no, o cuando no estamos haciendo lo posible por evitar la deserción escolar, por evitar el abandono escolar, o si más bien de pronto y de alguna forma nos convertimos en los causantes de esa exclusión. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta para evitar la exclusión social y para evitar estar fuera de las oportunidades de desarrollo? La educación. La educación sigue siendo el principal canal de movilidad social aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, si ustedes quieren acabar con la pobreza de este país, si nosotros queremos acabar con la exclusión social de este país, con lo primero que tenemos que acabar es con la exclusión educativa, con todos aquellos que por una u otra razón están fuera de las posibilidades de educarse,
con un niño, con un joven que esté fuera del derecho a la educación en este país, no tenemos libertad, como dice el poema. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia que tiene la educación en la vida de las personas? Veamos este ejemplo que se construyó desde la UNESCO mediante un instrumento conocido como la educación transforma la vida, y donde nos recuerda que la educación es un derecho humano y que es un bien público y que constituye a la vez la puerta de entrada para el ejercicio de todos los otros derechos. En un estudio proyectivo que hizo la UNESCO, tiene miles de ejemplos de cómo la educación es la que viene a salvar los derechos de las personas desde muchas perspectivas, desde muchas dimensiones. Veamos solo este ejemplo que dice ahí, dice: a la India y Nigeria les corresponde más de una tercera parte de las defunciones infantiles a nivel mundial. Si todas las mujeres de ambos países hubieran finalizado la enseñanza secundaria, la tasa de mortalidad de menores de 5 años habría sido un 61% inferior en la India y un 43% inferior en Nigeria, y se habría salvado la vida de 1.35 millones de niños. La educación salva vidas. La educación salva vidas de niños. La educación en mujeres hace que las mujeres del mundo tengan mayor claridad sobre la crianza de sus hijos, sobre los embarazos y sobre cómo lograr la sobrevida de los hijos y cómo sacarlos adelante. La negación de la educación provoca entonces todo lo contrario, y eso sucede también entre nuestras poblaciones. Los tres conceptos, recordemos, de los que se compone los cuatro, digamos, conceptos de los que se compone el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tienen que ver con la educación, habla de una educación inclusiva, una educación equitativa, una educación de calidad y que sea a lo largo de la vida. Bien, entonces, ¿qué es la exclusión? La exclusión es la censura de los derechos humanos. Y por lo contrario, la inclusión es poder dar la oportunidad del ejercicio de esos derechos. Adelante. En Costa Rica, ¿cuáles son las principales razones por las cuales padecemos de exclusión educativa entre nuestros niños y jóvenes? Los niños que no tienen y los jóvenes que no tienen medios para llegar a la escuela. Los que llegan pero reciben un trato en desventaja por razones personales y culturales. Los que asumen el fracaso escolar como propio y huyen del sistema, porque todavía lamentablemente en nuestro país creemos que el fracaso escolar es un atributo del estudiante y no entendemos que el fracaso escolar es un fenómeno producto de la confabulación de distintos factores que no permiten atender la diversidad de las formas de aprender de nuestros estudiantes. Menores que viven en condición de indigencia y que viven en las calles de los centros urbanos, menores que viven en condición de desplazamiento, menores trabajadores, menores enfermos, menores migrantes, menores que viven en extrema pobreza, los que sufren discriminación por razón de discapacidad, discriminación por razón de género, por etnia o por orientación sexual. Y más recientemente, los que sufren rechazo por adicción o el rechazo por el embarazo adolescente. Todas estas causas deberíamos de estarlas analizando muy estrechamente para tratar de identificar cuáles de nuestros estudiantes están en riesgo de quedar fuera de las posibilidades de educarse, para precisamente hacer acciones que impidan que esto se lleve a cabo. Y la forma más eficaz y más sencilla de hacerlo es convirtiendo nuestros centros educativos en centros educativos inclusivos.
porque los centros educativos inclusivos son precisamente aquellos que no importa sean cuales sean las características de los estudiantes, todos tienen derecho a ser educados y a todos los tenemos en nuestros centros educativos. Y en esas condiciones, eso quiere decir que tenemos que conformar o reacondicionar la educación que ofrecemos para que realmente le llegue con equidad y con calidad a todos y cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestros centros educativos. Entonces, la educación inclusiva no es una acción que le corresponde a las profesoras de educación especial, no es lo que hacen las profesoras de apoyo en un rincón en la escuela, no es lo que hacen las profesoras del tercer y cuarto ciclo de educación especial en un colegio. La educación inclusiva, si la inclusión es el derecho a estar adentro de las oportunidades de desarrollo humano, la inclusión es la política institucional que yo como director tengo que promover para que todos y cada uno de los estudiantes de ese centro educativo tengan el derecho a educarse. Entonces, una escuela inclusiva es aquella que permite precisamente el desarrollo de una educación con equidad y calidad para todos, sean cuales sean sus características, y por lo tanto no puedo cerrarle la puerta a ningún estudiante, sean cuales sean sus características, y hacer lo mejor por todos y cada uno de los que tocan mi puerta. Devolvete un momentito. Eso implica 5 acciones muy importantes, aparte de lo que tiene que ver con lo propiamente educativo, y es que las escuelas tienen que ser un centro de protección y acogimiento para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos que ofrecerles al menos una nutrición básica para todos aquellos cuyas necesidades primordiales están dentro de lo más elemental, que es las necesidades de alimentación. Tenemos que alfabetizar a las familias y ofrecer proyectos extracurriculares, porque si nosotros no educamos, por ejemplo, a las futuras madres sobre la salud de sus hijos, muy pronto esos niños que vienen en camino van a llegar en peores condiciones que lo hicieron sus hermanitos mayores cuando fueron nuestros alumnos. Si nosotros logramos prevenir esa situación, vamos a recibir próximamente alumnos en mejores condiciones que como lo hicieron sus hermanitos. Y también la facilitación de otros servicios, como son los servicios de salud, a los que muchos de nuestros niños no podrían accesar si no fuera porque la escuela o el colegio les provee esa facilidad. Y sobre todo, tener una educación pertinente. Y una educación pertinente quiere decir tener una educación para la diversidad de los estudiantes que llegan a los centros educativos, o sea, tiene que ser una educación para la diversidad, una educación altamente eficiente que nos permita sacar las mejores calificaciones en las pruebas, sean cuales sean las pruebas que les apliquen, porque hemos logrado realmente desarrollar habilidades en todas las dimensiones de aprendizaje de los estudiantes. Bien, y el otro concepto que está relacionado con el objetivo es el concepto de equidad. Y el concepto de equidad se parece al concepto de igualdad, pero no es igual. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos, y aquí trabajan con los niños con discapacidad en este colegio, qué sé yo, entonces nos dicen, sí, aquí tratamos a todos por igual, aquí para nosotros todos los niños son iguales, aquí los tratamos a todos por igual. Y el problema con esto es que si las personas necesitan atención diferente, atención diversificada de acuerdo con sus necesidades y sus posibilidades, entonces esas formas igualitaristas de trato
también se convierten en formas de exclusión. Entonces, la equidad no es sinónimo de la igualdad, cuando la igualdad, o entendemos por igualdad, ese igualitarismo discriminatorio. La equidad o una educación con equidad es aquella que le ofrecemos a todos con igualdad de oportunidades, pero diferente porque debe atender a las particularidades de todos y cada uno de los estudiantes que nos llegan a los centros educativos. Ahora, el otro concepto que tenemos por ahí dentro, haciendo parte de este mismo concepto de educación dentro del objetivo de desarrollo sostenible, es el concepto de calidad. Pero es un concepto de calidad que cambia en función de lo que entendíamos por calidad todavía hasta hace algunos años. ¿Y en qué sentido cambia? Cambia en que en este momento los indicadores de calidad para los centros educativos, para las regiones educativas, para los circuitos escolares, se va a medir por la capacidad que tenga cada uno de los centros educativos de sacar de la exclusión personal y social a todos y cada uno de sus estudiantes. Porque podríamos pensar que son aquellos centros educativos que luchan por las más altas calificaciones, pero todos estamos claros en que esto ha sido una medida discriminatoria y excluyente, porque muchos de los centros educativos, para lograr ese propósito de salir de primeros en los rankings, han desechado personas, ¿verdad? Han hecho una especie de limpia y han sacado a aquellos que se supone que no logran las mejores calificaciones, para que cuando lleguen las mediciones sacar solamente a relucir a los estudiantes que están por encima del promedio. Y todos aquellos que se han quedado fuera históricamente en ese proceso son todas esas personas excluidas que en este momento pasan a formar parte de los sectores más necesitados y posiblemente que están bajo las líneas de pobreza en este país. Entonces, eso no es calidad. Yo no sé si ustedes creen que sacarse las mejores calificaciones es calidad, aunque dejemos por fuera a muchas personas del derecho a educarse. No, resulta que eso no es calidad, porque eso tiene muy poco que ver con el desarrollo humano. Esa carrera que hemos seguido como una carrera individualista, sepan que socialmente no lleva a ninguna parte. La carrera que socialmente lleva al desarrollo humano es aquella en la que nos permite y somos capaces como administradores y como gestionadores de la educación de darnos la mano para sacar adelante, cumpliendo con el derecho a la educación con todos y cada uno de los estudiantes que tenemos en el colegio. Repito, los indicadores de calidad que se tomarán en cuenta en este momento serán cuando sepamos y cuando logremos sacar y liberar de la exclusión personal y social a todos y cada uno de los estudiantes de nuestra escuela o de nuestro colegio. Eso es lo que vamos a entender por calidad de aquí en adelante. Eso implica que vamos a estar ofreciendo oportunidades de calidad de vida para todos y cada uno de los estudiantes. Esos estudiantes, mientras permanezcan en el colegio, van a lograr estrategias que luego les va a permitir autosatisfacer sus necesidades socioeconómicas, o sea, se les va a permitir empoderarse económicamente, y a su vez son personas que van a poder ser parte por medio de esa cohesión social y una nueva sensibilidad de la ciudadanía mundial que tanto necesitamos y de la que tanto se habla en este momento, que implica la aceptación de la diversidad, una vida en paz a partir precisamente de esa cohesión social. Eso es calidad. Entonces, cuando hablamos de que es un objetivo que persigue
la educación inclusiva, la educación equitativa, la educación de calidad. Ya ustedes saben de que lo que estamos hablando es inclusiva porque es estar adentro de las oportunidades de desarrollo y evitando la exclusión de todos y cada uno de los estudiantes. Equitativa porque a lo que apela es a la educación para la diversidad personal y social de todos los alumnos que tenemos ahí. Y de calidad porque todos juntos vamos a trabajar por sacar adelante y por liberar de la exclusión a todos y cada uno de los estudiantes que tenemos dentro de bajo nuestra responsabilidad como administradores educativos. Ahí la educación equitativa va a tener un encuentro con la educación de calidad, finalmente. Y ahora resulta que también necesitamos cumplir con el otro aspecto que es uno de los componentes importantes del objetivo, porque resulta que en este momento nos piden aprender durante toda la vida. Ya no nos podemos quedar con aquello que estudiamos en algún momento, porque los problemas cambian, nuestra sociedad se transforma y necesitamos estar aprendiendo. Entonces, ya no podemos ser aquellos maestros que siempre dijimos lo mismo, planeamos de la misma manera y nos echamos el mismo discurso con los estudiantes, porque ya eso no funciona. Y como directores tampoco funciona un modelo de gestión anterior, porque esto también se transforma cada día con nuevas estrategias para sacar esto adelante de la mejor manera. ¿Por qué aprender de manera permanente? Porque siempre hay algo nuevo que aprender, en primer lugar. En segundo lugar, porque en este momento la calidad de vida depende de lo que sepamos. Por eso todo el tiempo estamos en Google buscando nueva información de cómo resolver algún problema. ¿Por qué? Porque del conocimiento va a depender nuestra calidad de vida y la calidad de vida que le podamos ofrecer a los demás. Porque necesitamos autogestionar nuestras propias formas de vida y de las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, y porque también mucho de esto depende de la forma en que nos comuniquemos con los otros, en que nos relacionemos con los otros, porque si el conocimiento no lo tengo yo, lo tiene la persona que está a la par mía, con quien yo tengo que trabajar en equipo para sacar adelante la tarea. Entonces necesitamos estar aprendiendo permanentemente, y por eso el aprendizaje a lo largo de la vida es también uno de esos requisitos fundamentales que están impresos en ese objetivo de desarrollo sostenible. Ahora vamos a ver si nos funciona nuevamente el sonido para hacer un pequeño repaso nuevamente de lo que ya hemos dicho antes de terminar, para que ustedes ya se vayan a almorzar con toda paz y tranquilidad de tener muy claro qué es lo que hay que hacer en los próximos años. Las Naciones Unidas han acordado 17 objetivos mundiales a alcanzar antes de 2030 para lograr un desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y promover la paz y la democracia. El objetivo número 4 quiere garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas. A pesar de todos los pactos internacionales, el derecho a la educación se vulnera de manera sistemática, condenando a millones de personas en todo el mundo a una situación de pobreza y exclusión. La educación es un derecho humano universal y además promueve la paz y la libertad, reduce la pobreza, salva vidas, es clave para el desarrollo sostenible, posibilita el empoderamiento de niñas y mujeres, y fortalece la democracia. El derecho a una educación de calidad será una realidad cuando todos los niños y niñas asistan a una escuela gratuita y de calidad,
durante al menos 12 años. Se elimine el analfabetismo juvenil y de personas adultas. Hombres y mujeres reciban una formación profesional y superior de calidad. No haya discriminación educativa hacia los indígenas, las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad o los menores víctimas de conflictos. ¿Qué se necesita para lograrlo? Más profesorado cualificado, motivado y bien remunerado. Escuelas seguras e inclusivas. Más y mejor inversión en educación. Al menos el 20% del presupuesto nacional en cada país. A lo que habría que añadir 22.000 millones de dólares anuales de la comunidad internacional, que equivale a 4 días y medio del gasto militar anual. Pero sobre todo, lo que hace falta es voluntad política. Garantizar una educación de calidad para todas las personas es responsabilidad del Estado y la sociedad es corresponsable. Desde EduJesuit queremos contribuir a que todos podamos aprender y educarnos porque es nuestro derecho. Porque una educación de calidad abre puertas y ventanas a la esperanza. Comprométete con el derecho a la educación. Síguenos en edujesuit.org. La educación inclusiva tiene una particularidad muy importante y es que no se hace de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando que las autoridades educativas definan una política y unos lineamientos que nos lleguen a través, mientras baja toda esa cascada y nos llega a los centros educativos para ponerlo en práctica, sino que la educación inclusiva depende de cada comunidad educativa. O sea que si ustedes son directores de una escuela, ustedes mismos pueden hacer educación inclusiva, porque lo que ustedes tienen que hacer es revisar qué tan inclusiva es mi escuela, cuántos estudiantes habremos dejado afuera y a cuántos de los que están adentro podrían estar en riesgo de estar fuera y por qué, y qué medidas podemos tomar para evitar de que eso suceda. Y además de eso, ¿cómo hacemos para todos sentirnos parte de esa comunidad, sentirnos incluidos también como educadores, como conserjes, como el señor de la soda, como todos? ¿Cómo hacemos para sentirnos incluidos en una sola comunidad y ofrecerle a nuestros estudiantes precisamente esa mejor forma de crecer, esa mejor forma de sentirse respetados, esa mejor forma de contar, o sea, de participar con derechos? De decir, usted es una persona con derechos, tiene el derecho humano a educarse y aquí está esta educación de calidad que yo le ofrezco para que usted sea una persona con oportunidades de desarrollo humano de aquí en adelante y para que usted dé la mano al otro y para que juntos conformen una sociedad que nos permita sacar de la exclusión a todos los que en este momento están fuera. En otras palabras, en los hombros de ustedes, como administradores de la educación, está la gran responsabilidad de hacer de la educación de Costa Rica una educación inclusiva y que nuestros estudiantes aprendan las formas buenas de vivir en sociedad y de sacar adelante a este país. La responsabilidad es muy grande y la ruta está marcada. La hoja de ruta son los objetivos del milenio y cumplir sobre todo con el objetivo ODS 4 de ofrecer una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida para los estudiantes que tenemos en nuestros centros educativos. Ojalá y pronto esta agenda coincida con la política nacional y pueda ser distribuida y claramente divulgada entre todo el sector de educación de este país. Pero si no sucede, o mientras eso sucede, entiendan que ustedes lo pueden hacer desde donde están ejerciendo su labor y desde donde están ejerciendo esa hermosa responsabilidad que nos ha tocado de ser educadores y a ustedes además de ser administradores de la educación. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos precisamente a la doctora Lady Meléndez.
Ella es funcionaria de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias, doña Lady. Bien, llegamos a la hora. Fuerte aplauso. Llegamos. Ok, perfecto. Me dicen acá, ¿alguna persona quisiera hacer alguna pregunta específica a doña Lady? Este sería el momento. Ok, tenemos allá. Sí. Hola. Gracias. En primer lugar, un saludo cariñoso a todos los colegas. Ok. ¿Qué más digo? Sí. Que vivan las mujeres, Valentina y Mariana, mis nietas, y que vivan mis dos abuelitas que nunca conocí, que vivan las mujeres, y que vivan sobre todo las mujeres que están acá, y todas las mujeres de Costa Rica. Espero empezar bien, ¿verdad? Pero también, de ahí, no se entiende una mujer sin el apoyo del varón también, ¿verdad? Ok. Doña Lady, un gusto pues escucharla. Usted es una persona que da de educación especial. Tuve el gusto de estar por ahí con 100 muchachos de educación especial administrando. Ok, la pregunta es esta. Voy a tratar de ser lo más breve, pero lo más preciso. En el Estado de Israel se puede saber mediante un examen del embarazo recién iniciado como 300 o 400 enfermedades que puede traer el niño. ¿Ok? Normalmente en Israel no hay discapacitados, eso, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la mujer sabe eso, entonces de una vez le abortan a la criaturita, es decir, la discriminan del planeta Tierra, del planeta vientre de su madre. ¿Usted sabía eso? En Nueva Zelanda también, en muchos estados de Estados Unidos también. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que no importa el momento de la vida en el que se encuentra la persona, yo no voy a estar de acuerdo con que se acabe la vida de un ser humano, sea donde sea que esté, si es en el vientre materno o a lo largo de su vida. Y esto tiene un principio de la hegemonía de unos cuantos que quisieran tener una supuesta raza, que es una situación totalmente antinaturaleza, porque los seres humanos no es que vienen con defectos, los seres humanos vienen con diferencias, con las mismas diferencias que podríamos tener todos y cada uno de nosotros. Entonces, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a estar aquí y a disfrutar de esta vida de la mejor manera posible, o sea, de vivir la vida como Dios manda, independientemente de nuestra condición o asumiendo todas las condiciones y las diferencias que haya entre nosotros. Por lo tanto, por supuesto que no estoy de acuerdo, y yo creo que nadie con una mentalidad civilista y humana como la que nos caracteriza en este país podría estar nunca de acuerdo con una medida como esa. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo? Muy buenos días, un gusto y muy bonita la presentación suya, muy atinente a la edad que estamos viviendo, ¿verdad? La pregunta mía o la preocupación mía es expresar la que algunos de mis docentes han expresado. Nosotros estamos de acuerdo dentro de nuestra institución, se trata, ¿verdad?, que sea inclusiva la educación, pero una de las preocupaciones de ellas es cuando tienen que atender un chico con ciertas necesidades educativas y no existe un acompañamiento, ¿verdad? Los chicos Asperger, inclusive hasta niños con parálisis cerebral, que no se le da un acompañamiento. Entonces uno a lo largo de la carrera profesional ha visto cómo hay docentes preocupados que buscan
otros medios de que se les acompañe dentro de ese proceso para lo que no fuimos preparados para atender esta población, pero que tenemos que atender, ¿verdad? Entonces, una de las preocupaciones de ellas es esa, porque hay otras que lo que hacen es como tener el estudiante como una silla más, pero no le dan ese acompañamiento. Muchas gracias. Nosotros necesitamos de todos para sacar a todos nuestros estudiantes adelante, sean cuales sean las condiciones. Si el estudiante está enfermo, qué sé yo, un estudiante con una deficiencia renal, o un estudiante que requiere estar yendo muy seguido al hospital, un estudiante que vive en condiciones de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, la discapacidad es solo una forma en que se manifiesta la naturaleza humana, de esas diferencias de la naturaleza humana. ¿Cómo se atiende de mejor manera esto? Trabajando todos juntos. Entonces, lo que tenemos que hacer es de nuestro centro educativo una comunidad de interlocución, de darnos las mejores recomendaciones unos a los otros, de cómo sacar adelante la tarea con todos y cada uno de los estudiantes, asumiendo que cada uno de los estudiantes no es alumno de esa maestra, no es alumno de ese profesor, es alumno de todos los profesores de la escuela o es alumno de todos los docentes de la escuela. Y si fulanita no sabe cómo sacar adelante al niño, entonces todos juntos vamos a sentarnos para construir una serie de recomendaciones y de estrategias para ofrecerle a esa maestra de apoyo para que saque adelante a todos los estudiantes. Y además podemos crear un proyecto de invitar a personas o de ir afuera a conseguir estrategias para sacar adelante a todos los estudiantes. Entonces, no se trata de esperar que venga un acompañamiento que a veces nunca llega, sino de cómo nos acompañamos entre nosotros mismos y buscamos la mejor información para sacar adelante la tarea. Muchas gracias, doña Lady. Quisiéramos hacer la entrega de un pequeño